Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Bienvenidos al especial de Halloween de Informe Enigma. En esta ocasión nos alejamos de las ya míticas casas encantadas de la mano de Iván Castro Palacios e Iván Torregrosa para adentrarnos en la parte más tenebrosa de los vuelos comerciales, aviones fantasma y tripulantes inesperados. Le seguirá Iván Mourin con la biografía verídica del famoso personaje del director John Carpenter, Michael Myers, de Halloween. Y para finalizar, consejos, trucos y rituales en esta noche de difuntos con Juan y Molina. Yo soy Jorge Ríos y os doy la bienvenida a la Noche de los Muertos de Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
a gritar. Jorge Ríos, Informe Enigma. El 31 de octubre, conocido como Halloween, como Noche de Brujas, Noche de Víspera de Difuntos o la noche en la que nuestros seres queridos cruzan ese umbral del más allá para venir a pasar unas horas con nosotros en nuestro plano terrenal. Sin embargo, el morbo vuelve a hacer acto de presencia, situando esta fecha en los escenarios típicos de terror, tales como un cementerio, un bosque alejado de la civilización o bien una casa encantada. De ahí viene el divertimento de crear estas reuniones de amigos en las que contar historias de fantasmas. Y así pues, considerando a Informe Enigma, a todos los oyentes, como una gran familia, como un gran grupo de amigos, vamos a contar historias de terror. Y hoy las vamos a ambientar en aviones comerciales y hoteles encantados. Y para contarnos algunas de estas historias, hoy nos visita nuestro compañero y amigo Iván Torregrosa. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en esta noche tan tenebrosa? Bien. Iván, tú eres muy amigo de Halloween. ¿Crees en esta especie de noche en la que nuestros seres queridos vienen a visitarnos? Pues te voy a ser muy sincero. La verdad es que no soy muy fiel creyente de esta noche porque, bueno, pues debido a mi trabajo, la mitad de las veces ni siquiera sé en qué día estoy, ni mucho menos me fijo en ello. No soy muy creyente de las cosas que pueden pasar o han pasado o que se dice que pasen en Halloween, pero otra cosa es presenciarlo en primera persona, como es el relato que contaré a continuación. Vamos, que tus vivencias no es que pasen en Halloween, sino que pasan todo el año. Bueno, pues sí, a lo mejor casualmente coincide en alguna fecha señalada, pero desde luego es muy difícil que yo me dé cuenta, porque casos han habido en que haya sido mi cumpleaños y no me he acordado, o que incluso, aunque la gente no lo crea, incluso en fechas navideñas, que haya sido Nochebuena, yo haya estado volando y en ese momento ni siquiera lo sepa, porque las fechas del calendario para la gente de aviación son bastante diferentes al uso, o sea, no vivimos tanto con los días y las fechas porque para nosotros no se contemplan fiestas especiales ni nada de esto. Si te toca volar, pues vuelas y ya está. Pero bueno, a lo que decía, desde luego el relato que me ocurrió en un vuelo, desde luego, por lo menos me hizo pensar, me hizo replantearme algunas cosas, eso sí es verdad. Cuando hablamos de Halloween, todo el mundo tiene en mente lo que ya he dicho, ¿no? La típica casa encantada, abandonada, pues en medio del bosque, en ruinas. Sin embargo, a pocas personas pueden imaginar que a bordo de un avión también vayan fantasmas. Y el primero de todos ellos, yo. O sea, vamos a ver, es muy difícil. El avión tampoco dispone de tantos sitios donde no haya gente. Un avión, desde luego, está optimizado para que quepa el máximo número de personas en el mayor sitio posible. Entonces es muy difícil que haya un hueco, digamos, donde no haya una persona o no está vigilada. Normalmente estamos acostumbrados, bueno, la gente que viaja por Europa, por España, pues no viajan en estos aviones tan grandes, ¿no? Y sobre todo dependiendo un poco el modelo o la antigüedad que tuvieran. Pero el relato que te voy a contar ahora me ocurrió en un vuelo transoceánico, en un avión bastante grande, que es el Airbus 300, el 340, se llama el A340, el modelo 300, que es el modelo antiguo, digamos, ¿no? de esta gama de aviones. Bien, si quieres te cuento el relato ya directamente o aún quieres que saquemos más tema. Bueno, vamos directamente con el relato. Perfecto, pues verás. Y yo, como te decía antes, pues soy realmente, o lo era, hasta ese punto, mejor dicho, era bastante escéptico en cuanto a toda la fenomenología de fantasmas, apariciones y demás. No escéptico en el sentido de que lo voy a negar, no creo que exista, sino simplemente pues no había tenido ningún contacto muy cercano con ello, por lo tanto, lo que era más que escéptico, era inexperto en el tema, ¿no? Entonces, en este caso fue que íbamos volando la verdad es que no me acuerdo a dónde, pero eso es lo de menos, donde íbamos volando, era un vuelo transoceánico en un avión de estos grandes. Para que la gente lo entienda, estos aviones son, bueno, pues albergan hasta 350 pasajeros más o menos, tienen unos 70 metros de largo
lo que es la cabina del pasaje, más o menos, un poquito menos. Y lo que mucha gente no sabe es que estos aviones tan grandes disponen de una zona de descanso de la tripulación, que está aparte de la cabina de pasajeros. Esta zona se llama el crew rest. El crew rest es como una habitación, vamos a llamarlo así, como una especie de camarote. No es pequeño, o sea, bueno, como una habitación normal de una casa, podría ser un poco más grande, donde tenemos unos camarotes, unas literas, para que podamos hacer los descansos reglamentarios que tenemos en estos vuelos largos. Hablamos siempre de vuelos, pues, que ya pasan las 6, 7 o 8 horas. Esto debía ser un vuelo de 10 o 12 horas, ¿no? Tranquilamente. Entonces, una vez que se ha terminado el trabajo en el avión, pues la mitad de la tripulación se queda en la zona de pasaje, donde están los pasajeros. Cada uno tiene unos puestos asignados, donde tienen que estar haciendo lo que se llama la guardia. Y la otra mitad de la tripulación se baja a esta zona que se llama crew rest. En términos aeronáuticos se llama el crew rest, el descanso de la tripulación, ¿no? ¿Dónde está el crew rest? El crew rest está abajo. Es una de las bodegas, de hecho, una de las bodegas del avión está acondicionado para ser esta zona de descanso. ¿Cómo se accede? Pues por una puerta. Hay una puerta en algún sitio del avión, variará el modelo, incluso incluso el mismo modelo puede tener esta puerta en diferentes sitios, pero es una puerta que solo podemos abrir nosotros. De hecho, una vez que se abre esta puerta, lo que uno se encuentra es inmediatamente una escalera muy, muy empinada hacia abajo, que si no sabes que está ahí, desde luego te vas a caer. O sea, de hecho, hasta compañeros y compañeras pues se han caído por estas escaleras en despistes, ¿no? Y lo que hacemos, el procedimiento que tenemos es abrir esta puerta, meternos y cerrar esta puerta por dentro, bajar esta escalera y ya acceder a la zona esta de descanso que tenemos, ¿no? Nosotros, cada uno pues tiene su litera, te tumbas ahí, tenemos nuestra luz, nuestro cinturón de seguridad, nos tumbamos y dormimos tranquilamente. O sea, realmente la gente hasta se cambia de ropa, se pone en el pijama y duerme, porque podemos estar ahí bastantes horas. En un vuelo a Chile, por ejemplo, que suelen ser 13 horas, pues dormimos incluso hasta 5 horas, estamos ahí metidos, ¿vale? Durmiendo. Bueno, pues este vuelo no soy capaz de recordar si yo ya había descansado y estaba en la zona de guardia, en la parte del avión donde están los pasajeros, o me tocaría a mí posteriormente bajar. Eso no me acuerdo, pero tampoco importa. Lo que sí que sé es que yo estaba en mi puesto, en mi zona de vigilancia, cuando de repente una de las compañeras que estaban descansando en el crew rest, en ese momento le tocaba descansar, subió corriendo bastante alterada y rápidamente, ¿no? A una velocidad, normalmente uno sale de allí pues medio dormido, te desperezas, te metes en el baño, te acicalas, pues tenemos una especie de protocolo, ¿no? Cualquier persona, ¿no?, que se despierta. Bueno, pues esta persona no, subió, vino corriendo hacia mí, hacia donde yo estaba, despeinada, con la ropa todavía a medio vestir prácticamente, y pálida, completamente pálida y completamente horrorizante. Yo le pregunté, bueno, ¿pero qué te ha pasado? Dice, no, que he visto una niña en el crew rest. Y claro, lo que primero piensa uno, en ese caso era yo y el compañero que estábamos en esta zona, es que se había colado una niña, que es lo mismo que había pensado ella. Ella se despertó, dice que se despertó, se incorporó, y lo que estaba viendo era una niña de aproximadamente 4 o 5 años que estaba allí, en la zona del crew rest. Pero esto es prácticamente imposible. Para empezar, una niña de 5 años es incapaz de abrir esa puerta, primero porque no llegaría a un pestillito que nosotros tenemos que darle para abrirlo desde fuera, y luego, desde luego, se hubiera caído por la escalera, o sea, porque está a oscuras. O sea, una vez uno cuando entra en esa zona está completamente a oscuras. Tienes que saber exactamente que hay una escalera. Y es imposible, no llega. Un niño de 5 años no llega a abrir esa puerta, es imposible. Y es más, no había tal niña, sino ella lo vio. Ella dice que vio esta niña, que hasta se incorporó, se despertó, la seguía viendo, y luego, pues con el miedo, ya encendió la luz de la zona, se quedaría paralizada un tiempo, se malvistió rápidamente y subió a la zona donde estábamos nosotros para contarnos lo que le había pasado. Esta mujer, que es una compañera, para volar en estos aviones, de la compañía donde yo estaba, pues hay que haber volado muchísimos años. O sea, no es una persona que empieza a volar y que haya visto algo que no ha sido capaz de reconocer ni nada de esto, sino mínimo, toda la gente que volábamos estos aviones ya, por lo menos, como mínimo 15 años ya llevamos volando todos. Algunos más, pero 15 años como mínimo es lo que se tarda en llegar a estas flotas mayores, ¿no? Y esta chica pues estaba completamente aterrorizada, pálida, llorosa, ella intentaba evitar el lloro, pero tenía los ojos vidriosos, la voz le salía completamente entrecortada, no se la entendía muy bien tampoco lo que decía, hasta que la conseguimos calmar un poco, ¿no? Bueno, pero a ver, cuéntanos qué te ha pasado. Pero una niña que te ha atacado
la niña, ¿qué ha pasado con la niña? Porque nosotros todavía estábamos con la conciencia de que había visto una niña, sin más, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos fue contando que había visto eso, una niña, que luego ya no la vio más, desapareció, se puso a mirar por todos los sitios del Cruz, no vio a la niña, hasta que ya se puso a pensar que había visto, pues eso, un fantasma. Como estábamos allí, otros compañeros que andaban por el avión, pues se acercaron. Y uno de los compañeros nos contó, se quedó así como pensativa y como diciendo, bueno, yo sé un poco de lo que va esto. Entonces nos contó que ese mismo avión, al hablar del avión, me refiero a la matrícula del avión, o sea, no ese modelo, sino en concreto ese avión, tiempo atrás, a una de las pilotos que llevaba ese vuelo, el otro vuelo del que estoy hablando, pues a su hija le había pasado algo, pues debía ser que se había muerto su hija, y entendemos que se había muerto la hija mientras ella pilotaba el avión, y que se había enterado durante el vuelo de esta desgracia, ¿no?, que le había pasado. Bueno, imagínate el impacto, imaginaos todos el impacto que esta mujer pues le dio, ¿no?, enterarse en pleno vuelo. Imagino que le avisarían de la torre de que ha recibido una mala noticia, cualquier cosa, le dio un impacto muy grande. Y que fue ese avión. Y que parece ser que esos avistamientos ya habían pasado más, no a lo mejor con tanta claridad, pero sí había habido ya pues presencias, gente que había notado cosas. Con estas cosas luego aprendí que hay gente que es más sensible, gente que es menos sensible, gente más receptiva, gente menos, y que ya había gente, o sea, que llovía sobre mojado, que habían pasado cosas, si no a lo mejor tan intensas, pero sí cosas parecidas habían pasado en este mismo Cruz de este mismo avión. Entonces, esta chica nos contó la historia, que ve, pues eso, otra vez contó la historia de que había visto una niña como de 4 o 5 años, y esta otra persona que conocía de estos hechos le decía, efectivamente, pues sí, parece ser que es el fantasma, que es la hija de esta piloto, pues que se la ha visto por ahí, que ha habido gente que lo ha notado, que ha habido presencias y ha habido avistamientos de este fantasma, vamos a llamarlo fantasma, esta entidad en ese Cruz. Yo desde luego, o sea, si bien hasta ese momento desconocía bastante este campo, ¿no?, del misterio, lo que sí me quedó muy claro es que esta compañera vio algo, esta compañera tuvo esa experiencia que nos contó. Realmente ella, si las experiencias dejan alguna huella orgánica y biológica en el cuerpo, ella lo tiene, porque desde luego no nos mentía, no exageraba, y todas las reacciones que ella tenía, todas, absolutamente todas, llevaban a pensar que esto que nos estaba contando era absolutamente verdad, pero ni siquiera exagerado. O sea, ella estaba conteniendo emociones. Para ella, o sea, estoy seguro que la emoción que ella sintió era todavía más grande, pero como estábamos trabajando, estábamos de uniforme, siempre hay gente cerca, no se expresaba tampoco tanto como hubiera querido. O sea, no llegó a expresar cuál fue el impacto que le causó. Estoy completamente convencido de que esta mujer contaba la verdad. Otra cosa es lo que viera, otra cosa es lo que pasó, pero la sensación que ella tuvo fue lo que nos contó sin ninguna duda. No, yo creo que todo el mundo me está entendiendo, ¿no? Cuando alguien bajo un efecto, un shock tan fuerte, cuenta algo que es verdad, es muy fácil de comprobar que no miente esa persona, ¿no? Porque la mentira se puede encubrir de muchas maneras, pero en casos así de shock es más difícil. Y este es el relato que fue como, en mi caso particular, como un antes y un después, en el sentido de que, vale, bueno, yo nunca he visto nada, esta vez he estado cerca de uno de estos hechos y yo estoy recibiendo las consecuencias de estos hechos, que es una compañera que está aterrorizada. ¿Qué es lo que ha podido pasar ahí dentro para que tenga tantísimo miedo esta mujer con lo que nos está contando? Yo acabé creyendo, pues que sí, que había visto esta aparición en el Cruz. Estoy convencido de que lo vio, efectivamente. Y después de esta aparición, Iván, ¿cómo transcurrió el vuelo? ¿Con normalidad o ya la cosa no era igual? Bueno, y ya la cosa no era igual para nadie. Desde luego al pasaje, como siempre, no se le contó nada, porque no estas cosas no interfieren para ellos para nada. Para esta mujer ya se quedó, sobre todo, muy callada el resto del vuelo, y para los demás, pues lo típico. Cada uno intentó darle una especie de interpretación o una explicación de alguna manera. Intentamos racionalizar las cosas de alguna manera. Unos lo creían ciegamente, pues lo veían como cosa normal, pues sí, efectivamente, el fantasma de este avión, que lo conocemos, que es la niña, que es la hija de la segunda no sé cuántos, tal, y otra gente, pues, había opiniones para todos los gustos. Yo me quedé en un término medio, como yo soy la persona que vio aparecer a esta compañera. Digamos que el primer impacto, o sea, el primer impacto de alguien que no fue ella directamente fui yo que la vi. Entonces vi esa expresión de horror que yo tampoco estuve ya igual el resto del vuelo. Desde luego me quedé yo impresionado, y la compañera, estaba bastante ida, ¿no? O sea, se quedó bastante callada, bastante dubitativa, aún nos faltaban bastantes horas por llegar,
hasta que llegamos a destino. Desde luego el vuelo no fue igual que siempre, desde luego que no, cambió el ambiente completamente. Claro, la pregunta viene, ¿por qué esta niña se aparece a alguien que no es su madre y se aparece en un lugar en el que su madre no estaba? Claro, porque esa es otra, porque los pilotos, de hecho, en estos aviones tienen su propio crew rest delante, o sea, hay una zona para los pilotos que no es por clasismo, sino simplemente porque esa zona está bien pegadita al cockpit, a la cabina de mando. Ellos tienen su habitación ahí porque ellos se van rotando en estos vuelos largos. Hay que saber que van 3 pilotos, ¿no?, que se van rotando, van haciendo sus horas de vuelo, cada uno, van rotando, uno duerme o dos duermen, o sea, uno duerme, dos pilotan y así. Entonces, ese crew rest, el de ellos, está delante, y ocurría, y además siempre que había ocurrido en este crew rest nuestro, que es el de la tripulación de cabina. Pues no lo sé, la verdad es que esa explicación no lo sé yo ni nadie. Desde luego lo que sí sabemos que es ese mismo avión. También te contaré, si quieres, en otra compañía, esto ya bastante más superficial porque no tengo unos datos concretos. Volábamos aviones más grandes todavía que este 340, ya era el 747, el Jumbo, este avión que tiene una planta y media, que bueno, en su día era el avión más grande. Tiene muchos compartimentos, tiene muchos galleys. La zona de trabajo de la tripulación de cabina se llaman los galleys, lo que vulgarmente se conoce las cocinas, ¿no? Bueno, pues había compañeros en esta compañía que volábamos, también hacemos vuelos largos, que decían que habían visto fantasmas o apariciones, no sé si llegaron a verlos, pero sí presentimientos de fantasmas en los galleys de estos aviones. Una cosa que hay que saber es que las piezas de los aviones se intercambian entre sí, que es una teoría que estuvimos hablando con un compañero, que pueda ser que a lo mejor en el avión concreto, o sea, en el primer relato este que he contado sí que ocurrió en ese avión concretamente, pero en otros aviones puede haber apariciones, que los han habido, como te estoy contando ahora en estos otros aviones, porque las piezas se intercambian entre los aviones. O sea, un avión que está en el suelo, a otro avión le falta una pieza, los mecánicos pueden coger la pieza de un avión y ponérselo a este avión porque va a salir antes y la necesita. No de aviones accidentados, eso no se puede hacer. Un avión accidentado que ha tenido un siniestro, esas piezas no se pueden utilizar, pero aviones que estén en servicio sí, se intercambian las piezas entre ellos. Entonces, bueno, si estas formas de energía tienen algún tipo de mecanismo de funcionamiento, pues parecido a la radiación, ¿no? La radiación, por ejemplo, la adquiere el cuerpo que está presente. Una pieza sacada de un avión donde haya pasado alguna cosa, es posible que esa energía se traspase a este otro avión, aunque en realidad en ese avión no haya pasado nada. No sé, son teorías que han ido saliendo, que hemos ido comentando con los compañeros, y bueno, pues parece que tienen cierta consistencia. Pero bueno, estos vuelos pasan, llegáis a tierra y de nuevo tenéis que descansar, y aquí os volvéis a encontrar con lo paranormal. Sí, te estás refiriendo a los hoteles, imagino. Sí. Pues sí, las tripulaciones, cuando terminamos de hacer un vuelo, las compañías tienen contratadas unas habitaciones determinadas en hoteles determinados donde vamos si es que pernoctamos, ¿no? Esa noche o la noche que sea. Desde luego, siempre que volamos a América sí pernoctamos, pero incluso volando en corto radio en España, en Europa, las líneas no terminan siempre en casa, sino que pernoctamos en otros sitios. El caso más famoso que hay, esto es en el mundo de la aviación, es bastante conocido, o sea, esto lo conoce todo el mundo, es el Hotel Astoria, que está en Valencia. Allí, pues, cuando la línea terminaba en Valencia, pernoctábamos en Valencia para el día siguiente, al otro, pues cuando fuera, continuar con el vuelo. Lo que tiene que saber la gente es que las habitaciones que ocupamos, las tripulaciones, son habitaciones exclusivas de las tripulaciones, o sea, que no se van intercambiando entre clientes que vienen de la calle y tripulaciones, sino son un número determinado de habitaciones que la compañía considera que tiene que tener en ese hotel por las rotaciones de las tripulaciones, y dormimos siempre en esas habitaciones, ¿no?, que están destinadas solamente para nosotros, o sea, que digamos que son parte incluso del mundo aeronáutico. Bien, pues este hotel Astoria era muy conocido por infinidad de casos que pasaban en las habitaciones de este hotel, y no solo en una habitación, o sea, había una habitación en concreto, que no me acuerdo ahora mismo el número, pues pongamos la 307, por ejemplo, yo que sé, que tenía, digamos, la fama reina, ¿no?, donde más acontecimientos raros pasaban, pero generalmente pasaban en muchas otras, ¿no? Mucha otra gente, sin haber dormido en esa habitación, le habían pasado cosas. El caso extremo que yo más conozco fue el de una compañera que, bien, yo no iba, o sea, personalmente no iba en esa línea, pero fue un caso que se hizo muy famoso por lo que ahora veréis, ¿no? La tripulación terminó en este hotel,
me refiero a que llegó en este hotel, pernotarían en este hotel, bueno, a cada uno se le asigna una habitación, siempre son habitaciones en donde entramos solamente una persona, son habitaciones dobles, bastante grandes, pero individuales en el sentido de que cada tripulante tiene su habitación personal, ¿no? Y bueno, pues esta chica, parece ser que esta compañera estaba durmiendo en esa habitación y en su habitación empezaron a pasar cosas, según ella, pues según contó, además lo contaba abiertamente, muy raras, pues, puertas que se abren, luces que se encendían, que hasta ahí dices, bueno, pues puede ser un edificio antiguo, pues todas estas explicaciones al uso que se suelen dar. Pero su caso fue un poco más allá, porque dice que estando dormida por la noche, alguien tiró de su manta, tiró con tanta fuerza que la manta terminó en el suelo, pero no la manta yo la he tirado y me he despertado y me creo que alguien ha estirado de ella. No, que ella notó perfectamente cómo la manta se deslizaba por su cuerpo a los pies de la cama, cayó a los pies de la cama, que eso ya es más difícil. Tanto fue el miedo que tuvo que bajó a recepción tal como estaba, no sé cómo estaría, pero tal como estaba, bajó a recepción y solicitó otra habitación o a que alguien subiese a ver lo que había pasado. La gente de la recepción pues no se la debió tomar muy en serio y esta compañera acabó durmiendo, y esto es literal, acabó durmiendo en el sofá de la recepción del hotel porque se negaba a subir a la habitación de donde había bajado, porque dice que sentía un miedo tan grande, un horror, o sea, sentía muchísimo miedo en el sentido de que le habían pasado muchas cosas, sobre todo, hombre, imagino que si estás durmiendo y notas que alguien tira de tu manta y se cae al suelo, pues es como cuanto menos intentar investigar qué es lo que ha pasado allí. No le hicieron mucho caso porque en este hotel, estas cosas siempre trascienden y bueno, pasan a veces hasta al humor, ¿no? Entonces la gente de la recepción del hotel pues ya estarían bastante acostumbrados a escuchar estas historias, pero el caso de esta mujer fue tan fuerte que literalmente acabó durmiendo en el sofá de la recepción del hotel, delante de todo el mundo. Le dio igual, dice, no, yo a la habitación no vuelvo a subir, y como no había otra habitación que ofrecerle, decidió dormir ahí. Ese hotel tenía mucha fama, habían pasado muchas cosas, mucha gente, imagino que gente de esta más receptiva o sensible, no sé cómo llamarlo, pues que notaban cambios de temperatura, notaban olores, notaban presencias, notaban incluso toques sobre la cama, notaban presiones en diferentes partes de su cuerpo, notaban, había muchas historias en este hotel. También se hablaba del hotel que íbamos en La Habana también el Hotel Coiba, ahora me estoy acordando más, o sea, yo lo tenía en mente pero ahora estoy acordándome más, pues también había casos de gente que notaba estas presencias, incluso visiones, o mirando al espejo veían que pasaba algo delante. Sí, historias de estas había mucho, pero desde luego La Palma se lo llevaba el Hotel Astoria de Valencia, que hay incontables narraciones de este tipo. ¿Se sabe si alguna vez la dirección del hotel se ha pronunciado al respecto o les da un poquito como ya igual? Yo creo que ya les daba un poco igual, porque, bueno, es que ya venía de tan lejos, de tanto tiempo, y era tan repetitivo todas estas cosas que imagino que la gente del hotel lo enfoca de otra manera completamente diferente. Al fin y al cabo, ellos no duermen en estas habitaciones y no, entre comillas, sufren las consecuencias de los hechos que ahí pasan, ¿no? Entonces, pues no, que yo sepa, a mi entender, no le daban ninguna importancia ni nada, porque nos seguían dando las mismas habitaciones, la asignación de las habitaciones no varió nunca para nada, y allí seguimos en ese hotel durante bastantes años. A día de hoy tengo entendido que esta compañía ya no va a ese hotel, pero no creo que tenga que ver directamente con estos hechos. No sé, ellos no tenían pinta de darle más importancia que a que tuvieron. Bueno, todo el mundo sabe que los hoteles, por ejemplo, son las zonas, o sea, son los sitios donde más suicidios hay. O sea, hay un efecto que es la soledad del hotel, que si una persona, pues yo qué sé, sale de su casa, tiene problemas de cualquier tipo que no puede resolver, meterse en la habitación de un hotel, tener que pasar ahí toda una noche dándole vueltas a la cabeza, conlleva muchas veces al suicidio. Por eso las ventanas de los hoteles a día de hoy no se abren mucho, ¿no? Para que la gente ya pues no se tire por ellas. Entonces, en este hotel hubo bastantes casos de suicidio. Se cuenta, siempre se cuentan historias semejantes, que una modelo se tiró por una ventana, cayó encima de un coche, se mató, en fin, suicidios en todos los hoteles siempre ha habido. Entonces entiendo que si hay suicidio, este tipo de hechos, suicidios en los hoteles, imagino que las energías que quedan ahí pues no serán precisamente positivas, no serán energías bastante negativas que conllevan a estos sucesos. Hemos hablado contigo en otras ocasiones del fenómeno OVNI. Tú directamente no lo has presenciado, pero conoces a pilotos que sí. En este caso, has sido testigo de
bueno, un fenómeno paranormal que han visto otras personas, ¿no te entra el gusanillo, Iván, de que alguna vez te pase algo a ti? Yo creo que aparte eso, has dado en el clavo, yo creo que aparte eso es un factor decisivo en el sentido de que cuanto más, vamos a usar la palabra receptivo, que uno sea para estas cosas, imagino que estará más cerca de que le pase algo. A mí me encantaría, de verdad, a día de hoy me encantaría que me pasase algo, bueno, que no me deje traumatizado, que no sea muy y sobre todo que no sea violento, pero desde luego sí me gustaría presenciar, sí me gustaría experimentar algún hecho de este tipo. Y creo que la gente que sistemáticamente niega estos hechos, como era yo hace unos años, está muy lejos de poderlos experimentar, porque simplemente el cerebro se defiende, o el cuerpo, el cerebro, se defiende ante estos hechos y es muy fácil negarlos, incluso yo creo, aunque lo tengas delante. Pero yo creo que siendo un poco más receptivo, siendo un poco más abierto de mente, siendo un poco más, no descartando las cosas per se, sino, oye, la posibilidad está, y como existe la posibilidad, mientras sea diferente que cero, pues ya podría suceder. La verdad es que sí estaría interesado en presenciar algún fenómeno de este tipo. Desafortunadamente, pues todavía no lo he presenciado, pero oye, nunca se sabe. Bueno, hay que insistir en ello. Iván, mil gracias por haber pasado en esta noche de Halloween para, bueno, aportarnos tu pequeño relato que tiene mucho que ver en torno al mundo de la aviación. Pues ya lo sabes, todo lo que pueda aportar y todo lo que pueda servir para avanzar en este tenebroso camino, pues aquí estaremos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer como siempre y aquí estamos, al pie del cañón. Pues un abrazo, Iván, y nos escucharemos en otra ocasión. Muy bien, estupendo. Informe Enigma. ¿Qué? ¿Quieres que te cobre uno y llevarte cuatro, no? ¿Que no te vuelvo a ver por aquí, joder? Mierda. Otro mostrado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy buscando esto. Estoy muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Usted es cura, ¿no? Sí. Como va así vestido. Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Oh. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que de ética, ¿sabes? Ya ve dónde estoy. ¿Puedo oír este, por favor? Fuerte, ¿eh? No sé, no está mal. ¿Puede ponérmelo al revés, por favor? Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que va a sonar parecido y voy a joder tocadiscos. No es eso, no es eso. Es un sonido diferente. Hombre, es que es una maqueta. Pero ahora van a grabar un disco, ya verá usted. Venga, lléveselo. No voy a pagarle. Pasa nada, hombre. ¿Me parece bien? Es un detalle de la casa, puedo tener buen gusto. Seguimos con nuestros relatos de terror, seguimos saliendo de los lugares que siempre tenemos en mente cuando pensamos en Noche de Difuntos, seguimos saliendo de esas novelas, de esos escenarios dignos de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft y nos adentramos de nuevo en el mundo de la aviación, porque en esta profesión también abunda lo espectral y lo fantasmagórico. Buenas noches, Iván Castro. Buenas noches, Jorge. Encantado de estar de nuevo contigo. Otra jornada más muy fantasmal, dada la época que vivimos de Halloween, etcétera. Y nada, estoy muy orgulloso de estar contigo otra vez en Informe Enigma. Iván, ¿tú crees en la Noche de Difuntos? ¿Crees que en esta noche de Halloween vendrán a verte aquellos que se marcharon en su momento? Yo creo que la noche de Halloween, después de la noche de San Juan, es una de las noches en este tema más calientes del año,
y la verdad que saliendo un poco del aeronáutico son noches bastante peligrosas, satánicamente hablando, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Pero sí es cierto que hay un montón de historias, de fantasmas en el mundo de la aviación y bueno, estamos acostumbrados a escuchar la típica historia de fantasma en una casa, etcétera. Tú te dedicas mucho a ello también y hoy es algo diferente, es fantasmas relacionados con la aviación y sobre todo a bordo de aviones, lo cual ya es algo inaudito, ¿no? Y sobre todo también aviones fantasma, aviones que ve la gente y luego no existen. Y ahora te explicaré por qué. Eso sí que da un poquito de miedo, ¿no? O sea, una cosa es creer ver una aparición a bordo de un avión y otra cosa es ver un avión físicamente y que luego no exista. Pues mira, el caso más es, desde luego, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Rebuscando en la historia, el caso más antiguo que yo encontré se remonta a los años 20 y los científicos cuando hablan de estos casos, los expertos, etcétera, dicen que son casos que se llaman de fantasmogénesis. No sé si tú lo catalogas igual o no, porque no es mi tema, ¿no? Digamos. Pero en los años 20 comienza este tipo de apariciones. Por ejemplo, la aparición del teniente Desmond Arthur. Arthur era un piloto de la Royal Flying Corps, de los cuerpos británicos, allá por la Primera Guerra Mundial, etcétera. Y este hombre muere en un accidente de avión en los años 20, ¿no? Y ya de aquella había investigaciones oficiales de accidentes aéreos, etcétera, y se cierra el informe con una frase lapidaria que pone: culpa del piloto por bruto, maniobró mal y se estrelló. A partir de ese momento hubo muchos pilotos que al volar en la zona del accidente veían un avión similar al de Arthur y ese avión se acercaba a ellos. Hacía un giro de manera muy extraña, una maniobra normal, y al final se iba contra el suelo. Y al final, tantas apariciones del avión de Arthur obligaron a reabrir la investigación, y luego cuando se volvieron a investigar los restos del avión, etcétera, se constató que no había sido culpa del piloto. Hubo un fallo de mantenimiento del avión, que por aquel entonces pues todo era muy rudimentario, y se quedó limpia la memoria. Y el avión de Arthur nunca más volvió a aparecer con él a bordo, desapareció para siempre de aquella zona y pudo descansar en paz. Hablamos de los años 20, el primer caso un poco reconocido de un avión fantasma. Luego también tengo un caso en los años 50, alrededor de 1955, más o menos. Esto sucede entre Colombia y Venezuela, y aquel episodio incluso lo sacó una revista muy famosa que había, que se llamaba Mundo Control. En 1999 lo publicó y narraba un montón de casos raros, de ovnis, de aviones, etcétera, y cuenta que un piloto en 1955 volaba un DC-3, este típico avión de guerra que se ven salir los paracaidistas por detrás, ¿no? Y era de una aerolínea y volaba una mujer embarazada entre los pasajeros y de repente se pone de parto. Entonces el comandante del avión decide desviar la ruta y irse al aeropuerto más cercano para que la mujer pues pueda parir con seguridad y se la atienda, etcétera. Pero sin embargo, para desviarse de la ruta se mete entre un cañón lleno de niebla, entre montañas, y empieza a perderse. Tanto es así que se mete completamente en niebla, volando entre montañas, lo más peligroso que pueda haber, y de repente en la cabina escucha una frase de alguien que dice: muévete un poco a la derecha porque estás a punto de estrellarte. El copiloto, que estaba atendiendo a la parturienta detrás, estaba ayudando a los pasajeros con el parto, etcétera, no estaba en la cabina. El comandante gira la cabeza y ve detrás de él uno de sus mejores amigos, piloto,
que había fallecido en un accidente aéreo un par de años antes. Se queda tan expectante y se queda tan pálido que ese fantasma, esa aparición, le vuelve a decir al piloto que se mueva, hombre, que se va a estrellar. El comandante al final reacciona, gira los mandos a la derecha y justo cuando gira el avión a la derecha, la punta del ala, roza la tierra de un pico de una montaña. No se matan de milagro, llegan todos sanos y salvos a tierra y llegan pues con un pasajero más, un recién nacido más. Curioso, esto es algo así como el factor del tercer hombre, ¿no? En la montaña, que de repente aparece alguien que te dice lo que tienes que hacer para salvar tu vida. Es muy parecido, así es, me recordé de ese aspecto y es bastante parecido. Luego tenemos un poco más recientemente también apariciones en los rodeos, por ejemplo, como recordamos todos, en 1977, el 27 de marzo, chocan dos jumbos en Tenerife en los rodeos, la mayor catástrofe de la aviación comercial mundial, 583 muertos, 61 heridos, etcétera, y la mayoría de los pasajeros, pues como veis, mueren en el accidente, ¿no? Hay apariciones semanas después y empieza a circular el rumor de que en la identificación de los restos humanos no aparece sobre todo el cuerpo de una niña y muchas versiones dicen que hubo otro niño que nunca apareció tampoco, ni los restos ni nada, ¿no? Posiblemente con la explosión tan grande y el combustible tan grande que se quemó, pues sus restos hubieran desaparecido, ¿no? Se hubiera quedado cenizas, ¿no? Hay un testimonio de una de las noches de vigilancia que hacía el ejército en los rodeos, porque también es base militar, y está un soldado en la garita y de repente se cruza un niño delante de él. El soldado dijo que estaba más o menos unos 15 metros delante de él, tenía un cabello oscuro, tenía la piel pálida, mucho brillo en la cara, y es curioso porque llevaba en la mano un camioncito de juguete. Lo observa el soldado unos 15 o 20 segundos y el soldado al final empieza a notar tanta ansiedad del miedo que está pasando, que piensa que hace un niño de 5 años rondando por el aeropuerto dentro de las instalaciones a esas horas de la noche, ¿no? Y el soldado huye, abandona su arma en la garita, se aleja, luego vuelve a buscar al niño, no ve ni rastro y al final llama al puesto de guardia, notifica lo que está pasando, se presenta un cabo y 2 soldados y bueno, se encuentran prácticamente al soldado tendido en el suelo, le dio una lipotimia y los superiores llaman al soldado para que explique lo que ha pasado y hay un informe oficial. Es algo que realmente ha ocurrido en los rodeos. Y luego hay otro testimonio en marzo del 2004, que esto sucede a las 2:30 de la madrugada y hay un grupo de soldados que están aprovechando la noche para hacer instrucción nocturna, ¿no? Y de repente, a 200 metros más o menos del grupo, dice uno de los soldados, he visto una niña. Se paran y cuando giran la cabeza los demás ven una niña. Ellos dijeron aproximadamente 6, 7 años, melena oscura, unos ojos azules muy, muy intensos, tenía el mismo brillo que el otro niño que se vio la otra vez, una luminiscencia rara, especial para ser de noche, e incluso llegan a escuchar lamentos y sollozos de más niños en esa zona por la noche. Al final, pues es otro testimonio más, e incluso hay un tercer testimonio luego más adelante de un teniente que también vuelve a ver una niña con el mismo aspecto, sin piernas, y se desplazaba sin tocar el suelo. Esta es la historia un poco fantasmal de los rodeos. ¿Sabemos, hoy en día,
Sabemos, Iván, perdona que te interrumpa, si estas figuras fantasmales que se están viendo en los rodeos, ¿alguien los ha podido atribuir o bueno, identificar con algunos niños que fueran en el pasaje? Sí, los atribuyen precisamente a los niños que perecieron en la catástrofe y nunca aparecieron, sobre todo esos dos cuerpos de esa niña, ese niño, que sus restos, pues desgraciadamente, nunca aparecieron. Te iba a comentar que en la actualidad se ven alguna vez esferas brillantes rondando justo en el punto donde en la pista donde chocan los dos aviones, y ya incluso ha sido hace muy poco, la última vez, algún piloto comercial de alguna aerolínea lo ha notificado a la torre y le ha dicho que está viendo esferas brillantes en medio de la pista e incluso alguna presencia humana corriendo por allí. Y el último caso ha sucedido hace escasamente meses. Iván, yo me pregunto, y esto de una manera muy breve, ¿cómo dos jumbos chocan en una pista de aterrizaje o despegue? Bueno, la catástrofe de los rodeos fue una serie de concatenaciones de errores. Aquel día todo empezó por un atentado en otro aeropuerto, se desvían los tráficos a Tenerife, que era un aeropuerto que no podía asumir esa capacidad de tráfico, y como no tiene plataforma suficiente, empiezan a acumularse los aviones en las calles de rodadura, aparcados. Al final hay dos jumbos, uno de la KLM, otro de Panam, que quieren salir de allí, y por ejemplo el de Panam está listo para despegar, pero no puede moverse hasta que el KLM acabe de repostar y se marche. El capitán del KLM tenía muchísima prisa por irse porque se pasaban de actividad y entonces cuando consiguen moverse los autorizan a ir a la cabecera de la pista, alinea el avión para despegar y los controladores le dicen que mantenga la posición, y en esto mueven al Panam por la pista y antes de llegar a la cabecera tendría que hacer un giro a la izquierda y ponerse en la calle de Herradura detrás del KLM. ¿Qué pasa? Que hay un error en las comunicaciones. Se comprobó que aquel día se entrecortaron comunicaciones porque alguien pisó el micro y no se escucharon las autorizaciones completas, y en la cabina del KLM ellos dicen que están listos y alguien oye un OK. Y entonces el comandante del KLM entiende que ese OK es su autorización para despegar y se va. Se mete motor a tope y emprende la carrera de despegue. ¿Qué pasa? Que el Panam todavía no había salido de la pista y el copiloto del KLM lo sabe, se da cuenta, se lo dice al comandante de la KLM, y el comandante de la KLM, que era el jefe de pilotos de la compañía, tenía fama de ser un poco autoritario, él era el mejor piloto, no le hizo ni caso y se encuentran en la pista con el Panam ve las luces llegar del KLM, se da cuenta, intenta desviarse a la hierba metiendo motor a tope y lo coge de lado, de lleno, y es cuando se produce la catástrofe. Los controladores saben que el Panam ha tenido algún problema y ha explotado, pero no saben que el KLM no se ha ido al aire y se ha estrellado al final de la pista. Lo encuentran bastante tiempo después. En un primer momento no saben que se ha estrellado y ahí ocurría el accidente el peor accidente de la historia de la aviación. ¿Hubo algún superviviente? 61 heridos. Bueno, por lo menos dentro de lo malo en este caso, ¿no? Alguien pudo contarlo. Sí, la verdad que tuvieron mucha suerte. Casi todos fueron del Panam, los supervivientes, y del KLM se mataron absolutamente todos. Incluso del accidente de los rodeos hubo muertes tiempo posterior por el cáncer entre los miembros de los servicios de rescate. Se quemaron muchas sustancias aquel día que eran tóxicas. Y luego, no sé si lo he hablado contigo alguna vez, pero uno de los mayores misterios o conspiraciones del accidente de los rodeos fue que se encontraron restos de uranio empobrecido en los restos del avión del Panam. El Panam volaba a Sudáfrica, era su destino Sudáfrica, y no se sabe
si el uranio empobrecido que se encontró era un cargamento ilegal que iba en la bodega del Pan Am para Sudáfrica, país que comenzaba su carrera nuclear, o eran restos de contrapesos que se supone que podría llevar el avión en las alas y en la cola, y a día de hoy la hipótesis se acerca más al cargamento ilegal que a los contrapesos que Boeing en un primer momento negó que aquel tipo de avión llevara. Otros sí los llevaban, pero aquel no. Bueno, Iván, sé que tienes algún avión más por ahí, ¿verdad? Sí. Tenemos casos bastante alucinantes. Por ejemplo, el más moderno que encontré, hablando de fantasmas, es del 2011. El 20 de octubre del 2011, en Inglaterra, en el condado de Berkshire, hay una noche muy tranquila, pueblo pequeñito, muy pacífico, etcétera, muy británico, y de repente la gente nos espera lo que va a suceder. En medio de la noche, lo primero que escuchan es una serie de explosiones, pero los testigos describen, los vecinos, como si fueran parecidas a explosiones de la Segunda Guerra Mundial, como si fuera un ataque aéreo, etcétera. De repente, seguido, sin perder tiempo, ven y escuchan un avión de pasajeros pasar en un vuelo rasante por encima del pueblo, muy bajo. Parecía que el avión iba en problemas, porque el avión también sufría explosiones. Alguien tiene la sensación de que lo podrían estar atacando. Estaba en peligro, sin lugar a duda, y como te dije, volaba muy bajo. A este hecho lo acompaña un olor muy, muy fuerte de petróleo quemado, de combustible, de queroseno de aviación quemado. Todo el vecindario lo pudo oler y ver prácticamente, y el avión se estrella. Los testigos dicen que oyen la explosión, que ven el avión caer y se estrella. Van a la zona y allí no sucede absolutamente nada. No hay ni un solo accidente aéreo, ni restos de avión, ni cuerpos, ni nada de nada. Se mete la aviación civil inglesa a investigar oficialmente y sale a la palestra su portavoz, que se llamaba por aquel entonces Nick Stevenson, y dice que se está investigando si algún avión civil o militar ha podido tener un problema en esa zona, aquella hora, aquel día, etcétera, y da un testimonio a la prensa que dice: si algo se encontraba volando tan bajo, lejos de un aeropuerto, sería una situación inusual y tendríamos que haber tenido constancia. El plan de información obligatoria de sucesos abarca todo, desde si un miembro de la tripulación de cabina se rompe un hueso en su pie, hasta si existen problemas en el tren de aterrizaje de un avión, ya que cubrimos una gran cantidad de casos. Es la única declaración que se hace oficialmente a la prensa. Admiten que lo están investigando, pero las propias autoridades al final llegan a la conclusión de que no existe ni una sola explicación, no existe ni un solo indicio, ni una prueba de que hubiera avión en problemas en aquella zona, a aquella hora, esa noche en Versalles. Es un accidente de avión fantasma, es un accidente que ocurre, que todo el mundo ve, pero sin embargo no existe. ¿Y no hay antecedentes de que años atrás, por ejemplo, en esa misma zona hubiera habido algún accidente? No hay antecedentes de accidentes anteriores, pero sí Inglaterra, como bien sabes, una zona que fue muy castigada, sobre todo por los ataques nazis en la Segunda Guerra Mundial, por los bombarderos, los aviones de Hitler, etcétera. Y yo pienso que podría ser hasta parecido al caso de Belchite, ¿no? Aquí en España, ¿no? Que vas a aquella zona y pues se oyen supuestos bombardeos, se oyen sonidos de guerra, etcétera, y es algo residual, ¿no? Que queda allí. Los expertos, desde luego, han investigado mucho este tipo de casos, y hay gente que habla de vórtices, de puertas espaciotemporales, hay gente que habla de esa energía residual en algunos sucesos como accidentes aéreos, y podría ser un cruce de planos. Hay gente que son expertos científicos, etcétera, y dicen que pueden demostrar que
hay otro plano paralelo al que vivimos, que hay diversas dimensiones, etcétera. Einstein lo estudió en su día con la ley de la teoría de la relatividad, etcétera, los agujeros de gusano. Entonces, yo sí pienso que, no sé cuál, pero alguna de esas, desde luego, debe estar sucediendo en nuestro planeta. Bueno, pero sea como fuere, aquellos testigos que vieron o vivieron aquello, el terror no se lo puede quitar nadie. Desde luego que no. Algo es si tú ves también algo que lo ves, lo palpas casi, y tus ojos están viendo qué está sucediendo, y luego viene una persona y te dice, no, Jorge, lo has soñado, eso no ha pasado. Tú, no lo he soñado, estaba despierto, lo he visto, y 1000 personas más lo han visto. Quiere decir que yo no estoy loco, y no es una alucinación colectiva, porque en una alucinación colectiva, pues los testigos se supone que están todos juntos, y tenemos testigos situados en zonas muy diferentes geográficamente y que no estaban juntas, con lo cual no se podían trasladar unos a otros esas sensaciones, ¿no? Muy curioso, la verdad es que sí. Jorge. Iván. Te cuento otro caso también, por ejemplo, que tenemos en 1955 en Estados Unidos. Es muy curioso porque pasa en una zona, un hombre muy dado al tema, y se llama Dark Hollow. Esto es una zona de Pensilvania, en Estados Unidos, y el 18 de noviembre del 55, igual, los habitantes ven una cosa caer del cielo, escuchan un avión, ven el resplandor del avión como atraviesa la colina de la montaña, y al final, no es que vean luces, o sea, ven la silueta del avión, y al final, al otro lado de la montaña, se estrella, hay una gran explosión, y los cuerpos y fuerzas de salvamento y rescate salen a buscarlo. Sale sobre todo a la opinión pública, a la prensa, Dale Murphy, que era el coordinador de la defensa civil del condado de Cumberland en Estados Unidos, a donde pertenecía la zona, y dice pues que que se han echado un montón de voluntarios y miembros de rescate al monte a buscarlo, y allí al final lo que no encuentran es ni avión, ni restos de pasajeros, ni restos de explosión, de fuego, de queroseno, etcétera. Todos los vecinos de la zona escucharon una grandísima explosión, vieron la silueta del avión atravesar la colina, no por el medio, sino salvar la colina y estrellarse al otro lado. Se ponen incluso en funcionamiento las fuerzas aéreas en Massachusetts, que van a buscar aquella zona, y se ven por parte de los testigos cuando cae el avión en el cielo dos bengalas de color rojo. Se supone que en un accidente aéreo, si hay algún superviviente, pues usa una pistola de bengalas, tira una señal y marca la posición donde están para que lo vengan a buscar. Se lanzan dos. No encuentra absolutamente nadie de los equipos de rescate, ni un solo superviviente, ni una sola persona muerta, ni restos del avión, ni nada. Esto sucede el 18 de noviembre. El 20 de noviembre, 2 días después, cuando constatan que no hay nada, ni nadie, se ven dos bengalas de color amarillo a la 1:30 de la noche, aproximadamente. Entienden que alguien está lanzando una señal de rescate. Vuelven a tirarse al monte otra vez. Y están investigando hasta el día 22, 2 días después, y al final queda el caso como otro avión fantasma. No encuentran nada, ningún resto de avión, ninguna persona viva o muerta, y aquel lugar la verdad es que se convierte un poco en una leyenda, ¿no? Y no se encontró absolutamente nada. Muy curioso cómo de la nada aparecen estos aviones o estos supuestos siniestros que ya ocurrieron en nuestro presente. ¿Cómo se vuelven a hacer latentes en un momento determinado? Lo mejor de todo es que, sí, tienes toda la razón, en España hemos vivido esos sucesos y
hay varios informes por ahí, pero sin duda el más espectacular y el más famoso en nuestro país es el que sucede en Tenerife, en Abades, el 9 de julio de 1982. Sucede a las 8:30 de la tarde y hay un montón de testigos en la costa, turistas, etcétera, y sobre todo habitantes de la localidad. Y de repente ven como un avión se estrella en el agua, pero un avión comercial. Hay gente que tachó aquello como de un avión de línea aérea, ¿no? Hay una familia, por ejemplo, lo ve con total claridad, describe cómo es el fuselaje del avión, describe cómo el avión cae, el fuselaje flota y su cola flota en el mar también, y cuando se estrella, porque lo ven caer, escuchan incluso el ruido o la explosión que sucede del impacto contra el mar. Hay un testigo que era un teniente de infantería, se llamaba Teófilo Alonso Donates. Él dice que el avión que vio caer era como un avión de Iberia, un avión grande, comercial, etcétera. Este hombre venía por la carretera y lo ve desde el coche. Hay otro conductor que para su coche, ve un avión caer desde Weimar, venía por la carretera, se para y lo ve. Este testigo llega a decir que incluso el avión tenía color azul, tenía una raya blanca pintada en diagonal a lo largo del fuselaje, y entonces las centralitas de la isla, de los servicios de rescate, Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil, se empiezan a colapsar, empiezan a recibir un montón de llamadas de testigos que han visto caer un avión al mar, etcétera, ¿no? Se lanza a la zona, incluso aparte de todos los cuerpos del Estado de rescate, una asociación que es de buzos que se llamaba Ayuda en Emergencias ANAGA, y se sumergen en la zona y no encuentran absolutamente ni un solo metal de avión, nada flotando, ni un solo cuerpo, ni en las profundidades ni en la superficie, y no encuentran absolutamente ni un solo rastro de ningún avión que se haya caído allí. La década de los 90 y de los 80 en España era un poco el inicio de las primeras desclasificaciones de los expedientes OVNI, del Ejército del Aire en España, y había mucho movimiento. Entonces, este tipo de casos enseguida eran estudiados por un montón de científicos, expertos, físicos, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Participa la 151 Comandancia de la Guardia Civil de Ofra, que era una localidad cercana, y es la que coge los primeros testimonios, relatos de los testigos, etcétera. Y uno de los testigos que recoge la Guardia Civil, las palabras de él, dice que se ha visto estrellarse un avión del tipo Boeing y que se había caído aproximadamente a 1 kilómetro de la costa. Él estaba observando, además, cómo flotaba sobre el agua y el avión estaba allí, flotando. Además, que no era él solo, o sea, había numerosas personas que lo ven. Dicen que está flotando, que la cola flota y que el techo posterior del fuselaje del avión está fuera del agua, con lo cual la mitad del fuselaje está flotando encima del agua. Cuando una aeronave se pierde, se inician 3 fases de seguridad, ¿no? Los controladores pierden el rastro del avión y cuando pasan unos minutos se comienza la fase de incerfa, que es la fase de alerta de incertidumbre. No aterriza el avión a la hora que tiene que aterrizar en el aeropuerto, pasan X minutos y se inicia la fase de incerfa. Cuando pasan X minutos más, se inicia la fase de alerfa, que es la fase de alerta donde los servicios de control aéreo ya declaran la alerta porque la aeronave se da por desaparecida, y luego está la fase de detresfa, que es la alerta de peligro, donde se confirma el avión no ha llegado, el avión se ha tenido que estrellar porque ya no queda combustible ni permanencia en el aire, o sea, no le queda, no me sale la palabra, bueno, no tiene, por el tiempo que ha pasado es imposible que esté volando, ¿no? Y se activan esas 3 fases. Se activaron las fases en el aeropuerto de Reina Sofía de Tenerife Sur. Y ese 9 de julio del 82, lo cierto es que aun activándose las fases, etcétera,
el control aéreo no tenía ni una sola notificación de un avión que estuviera volando por la zona, no tenía notificación de ninguna desaparición, o sea, volando por la zona sí, pero no desaparecido. No tenía ninguna notificación de desaparición, de que se hubiera caído, de pérdida de los radares. Para el control aéreo todo estaba normal. No había ningún avión que a un controlador pues se le hubiera desaparecido delante de sus ojos. Con lo cual empiezan a surgir muchas preguntas, muchas dudas y sobre todo cómo puede suceder que un supuesto avión se caiga al océano y pese a la activación de los servicios y protocolos no se encuentre nada, y sobre todo qué fue realmente lo que los testigos ven caer al mar. Lo ven caer desde diferentes puntos de vista, desde Tenerife, y lo ven caer en el mismo momento y a la misma hora. Y en los informes oficiales está constatado por la Guardia Civil, los lugares, las horas, etcétera. Luego también se metió la Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife. La Comandancia confirma que no hay ninguna maniobra, ningún entrenamiento naval, que cuando pasó aquello los únicos barcos que tenían movimiento o tropas o navales o lo que fuera eran Fuerteventura. Y entonces surge la duda de si puede tratarse de algún dron, de algún vehículo no tripulado del Ejército del Aire o de la Marina Española, y sobre todo si en 1982 tenían nuestras Fuerzas Armadas drones que estuvieran pululando por el aire, porque claro, estamos acostumbrados en 2018 a hablar de drones como si fueran pájaros, pero hablamos de 1982, hace ya pues bastantes años, ¿no? Luego hay otras versiones que podrían ser más posibles. En cuanto a los drones, sí existían drones. Por ejemplo, había un dron que se llamaba el SIVA. El SIVA, SIVA, es el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea. Luego también había aviones ALO, que son ALO, aviones ligeros de observación. Y luego había unos aviones que usaba la Marina para practicar blancos, que se llamaban ALBA. El ALBA, ALBA, avión ligero blanco aéreo, son aviones de señuelo que se lanzan desde barcos, etcétera, y se usan para practicar el tiro con misiles desde aviones, para dispararles desde los barcos, etcétera, ¿no? Digamos que son drones que se mandan a volar para destruirlos. Y luego la última hipótesis que fue descartada era que fuera un avión de contrabando de narcotráfico, de contrabando de tabaco, de hachís, de lo que fuera. Podría haber estado volando muy bajo y un despiste del piloto podría haber tirado al mar. ¿Por qué se descartó? No había ningún tipo de droga flotando en el mar, de fardos, de hachís, ¿verdad? No había restos de avión, no había cuerpos, no había avión, no había nada flotando, con lo cual te estoy contando uno de los mayores expedientes X sin resolver en España en cuanto a aviones fantasma. Lo catalogo de avión fantasma porque realmente la gente, todo el mundo coincide en que vio un avión, pero realmente es un ovni, es un objeto volador no identificado. No quiere decir que lleve un marcianillo dentro, ¿no? Y estamos ante el caso sin duda más insólito en nuestro país en este sector, ¿no? Yo me imagino la cara de desconcierto de aquellas personas que llaman, o incluso la Guardia Civil, que asegura haber visto un avión o un objeto caer al mar, y cuando terminan las labores de rastreo les cuentan que allí no hay absolutamente nada. O sea, su cara tiene que ser un cuadro. Las caras de los servicios de rescate, de los pasajeros, pues imagínate, están buscando algo que no aparece por ningún lado y todo el mundo ha visto. Con lo cual, te imaginas tu propia cara, cómo se te quedaría, pues imagínate la cara de la gente que de verdad lo vio, ¿no? Iván, ahora para terminar, en muchos de estos vuelos que tú has hecho, da igual el tipo de avión, ¿alguna vez te has encontrado con algo de este tipo, con algún fantasma a bordo? No, yo tengo muy mala suerte, a mí no me pasa nada a bordo, nunca. No sé a quién tentar al otro lado del plano para que me hagan una visita. No me ha pasado, pero tengo compañeros que sí han sido testigos de cosas raras volando, aunque a muy lejos distancia, algo no identificado, etcétera.
pero ya como presencias fantasmales, etcétera, que yo sepa, a mi alrededor no tengo constancia de ningún testimonio. Ya esto, si lo de los ovnis ahora sí se empieza a contar, porque ya no hay tanto miedo, que un piloto diga que ha visto un fantasma a bordo o que alguien le ha tocado así en la espalda detrás y le ha dicho que se mueva, que se va a estrellar, es bastante más complejo, sobre todo de cara a pasar los reconocimientos médicos con psicólogos y psiquiatras. Entonces hay que tener más cuidado con eso. Pero a mí si me sucediera, no me importaría contarlo en absoluto, ¿no? Ya sabes que yo lo largo todo. Bueno, pues crucemos los dedos para que no te pase, o en este caso, como tú dices, ¿no?, para que te pase. Pues que sea lo que Dios quiera. Lo que está para uno y no se puede cambiar, ya lo sabes. Eso es. Iván, compañero, ha sido un placer tenerte en esta noche de Halloween para hablarnos, bueno, de estas historias un poquito de terror diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿no? Nos alejamos de esas casas encantadas y en este caso vamos a aviones encantados. Pues sí, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación una vez más a Informe Enigma. Y ya sabes que yo vengo de Galicia, que soy gallego, de La Coruña, con lo cual en Galicia, que somos de tierra de meigas, y es muy famosa, por ejemplo, la Santa Compaña, y es un tema no aeronáutico, pero otro día, si quieres, hablamos de la Santa Compaña y te cuento muchas historias de muertos. Perfecto, aunque me han soplado que eres un poco gallego malagueño, ¿no? Un poco, sí. Ya llevo 9 años viviendo en Málaga, con lo cual me han dado el pasaporte andaluz ya. Bien hecho. Iván, un abrazo. Un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Jorge Ríos, Informe Enigma. Un, dos, tres, probando. Grabando. Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte. A toda mi familia se le va la pinza en esta época del año. Bueno, es que tu abuela es Laurie Strode. Casi la mata. ¿No fue su hermano el que se cargó a todas esas canguros? No, no fue su hermano. Eso se lo inventó la gente. Sabes que rezo todas las noches para que se fugue. ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. ¡Cuidado! Se ha estrellado. Mamá, ¿de qué estás hablando? Michael se ha escapado. Perdona, está ocupado. ¿Hola? Él estaba esperando esta noche. Me esperaba a mí. Y yo a él. ¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Meteos dentro! ¿Tú no crees en el hombre del saco? No. ¡Está aquí! ¡Michael! Deberías. ¿Cierras la puerta del armario? El 25 de octubre de 1978, 6 días antes de la noche de Halloween, se estrenaba precisamente una película con este nombre, La noche de Halloween. Pero ¿qué ha hecho que su personaje, Michael Myers, haya trascendido hasta los niveles superiores en el cine de terror? Para contestarnos a estas preguntas tenemos a nuestro compañero Iván Mourin. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo preparas esta noche de Halloween? Pues preparado para pasar una noche bastante larga, a base de películas de terror. Maratones, que es algo habitual ya que hago cada año. Bueno, vamos a hablar esta noche precisamente de una de ellas, la noche de Halloween. ¿Qué se esconde detrás de este personaje, Iván, de Michael Myers? Pues Michael Myers es uno de los iconos, ¿no?, del cine de terror de los 80 y actual, ¿no? O sea, simplemente hay que ver la serie de películas que han ido surgiendo a raíz de este personaje, la más reciente ahora, ¿no? Esta nueva continuación de la noche de Halloween, que sería una continuación directa de la noche de Halloween original. Un personaje, además, realmente implacable, que parece que nada puede tumbarlo, que nada puede impedir ese objetivo de asesinar, y realmente, sobre todo, un personaje, como digo, icónico, ¿no? Y que se reconoce por esa máscara blanca y ese cuchillo de cocina que utiliza como arma. Para todos aquellos que no hayan visto la película, que lo dudo, porque, bueno, puede ser que alguien no la haya visto, ¿no? Pero esa imagen icónica de Michael Myers, todo el mundo la tiene en mente. ¿De qué trata esta película, Iván? Pues trata de un niño, de Michael Myers, que asesina a su hermana en la noche de Halloween. Inmediatamente es internado en un centro psiquiátrico y escapa 15 años después para acudir al pueblo de Haddonfield, donde reside su hermana pequeña, que aparentemente la habían dado por muerta, pero simplemente pues ha sido adoptada por una nueva familia y ya ha cambiado de nombre. Y entonces va sobre esto, ¿no? Sobre la serie de asesinatos que comete Michael Myers durante una única noche y donde va pues a esa cacería en encontrar a su hermana. Pero esta cacería, como tú dices, este juego entre ellos dos perdura hasta el día de hoy, porque parece que es algo interminable. Michael Myers la persigue, luego es ella quien va en su búsqueda, y esto dura, y bueno, parece que no tenga nunca fin. Realmente puede ser que no tenga fin, ¿no? Solamente hay que ver, pues eso, todas las adaptaciones, todas las continuaciones que se han ido haciendo de la película, y que estoy casi convencido de que seguirán apareciendo, ¿no? En forma de nuevas continuaciones, de remakes, de reboots, de lo que sea, pero seguirá vivo el personaje de Michael Myers. Vamos a profundizar un poquito más en sus entrañas. El director John Carpenter se inspiró en algo para poder crear a Michael Myers. ¿Qué es ese algo, Iván? Pues Carpenter menciona en el documental A Cat Above the Rest que él, mientras estudiaba en la Western Kentucky University, en una asignatura de psicología, tienen que acudir de visita al centro psiquiátrico, y allí, cuando entran en el ala donde están los pacientes más perturbados, se encuentra con un niño de unos 12-13 años, y lo que a él le marca es su mirada. Dice que es una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca que llega a traumatizarlo y que lo refleja después, ¿no?, en este personaje. Y luego en el personaje de ficción que interpreta Jules Briner en Almas de Metal, en Westworld, en 1973, en ese robot que lo que hace él es convertirlo pues en un ser humano, pero que realmente, pese a Michael Myers, en ningún momento lo ves correr, y sin embargo es implacable, ¿no? Y parece que no hay modo alguno de acabar con él y de impedir que continúe, ¿no?, con ese objetivo que tiene, que es asesinar. Si hay algo que identifica a Michael Myers es esa máscara blanca. ¿De dónde viene el ponerle este atuendo que, si no me equivoco, Iván, prácticamente es el primer asesino en serie de cine de terror que aparece con una máscara? Sí, además es un icono, ¿no? También esta máscara es lo que nos hace identificarlo, ¿no? Pues en este caso pues a él se le identifica por esta máscara, a Jason Voorhees, que aparecería después la máscara de hockey, o por ejemplo los guantes de Freddy Krueger, ¿no? Realmente sí que es el inicio, ¿no?, de una serie de asesinos que van apareciendo con máscaras. Es que lo curioso es que la máscara es el rostro de William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek. Esto surge a raíz de unos moldes que hacen para The Devil's Reign de 1975, donde pues toman molde de los actores
porque en un momento en una escena los rostros se derriten, ¿no? Y uno de los rostros es el de William Shatner. Cuando finaliza pues este rodaje, la DPS, en Ton Post Studios, lo que hace es reutiliza estos moldes y hace una serie de máscaras de personajes de Star Trek que se comercializan pues en diversas tiendas de Estados Unidos de disfraces, de fiestas, y lo que hacen es toman esta máscara del Capitán Kirk y hacen una serie de modificaciones, ¿no? Agrandan los ojos, es decir, pues hacen más grandes los agujeros pues para darle un aspecto más oscuro, más siniestro, le eliminan las patillas y le dan este tono blanco tan característico, ¿no?, que tiene. Además, pues es una máscara que la vuelven a utilizar en la segunda parte, en Halloween 2 Sanguinario, pero que en este caso, mientras en la primera parte la máscara costaba alrededor de $1.98, en este caso, pues obviamente aumenta el precio, ¿no?, debido al éxito que tiene la película. El problema es eso, que en Halloween 2 solamente hay una máscara, y lo que hacen es, a través de que ven que hay un grabado en el cuello que nombra la empresa que se ha encargado, pues le encargan nuevas máscaras que obviamente pues son más caras. Siempre vemos a este personaje, como tú bien dices, con máscara, pero ¿en algún momento se le ve el rostro a Michael Myers? Sí, en el final, por ejemplo, de la noche de Halloween, aparece. Se muestra el rostro de este personaje. Iván, ¿qué presupuesto tenía John Carpenter para hacer la primera película? Porque prácticamente parece que sea irrisorio. Sí, la verdad que no tuvieron una cantidad muy grande, ¿no? La película tuvo un presupuesto de $325,000 y lo curioso es que recaudó en Estados Unidos 47 millones y 80 millones en todo el mundo. Entonces, imagínate el gran beneficio que tuvo una película que era de carácter independiente, donde imagínate que se les pedía, por ejemplo, a los actores que a poder ser llevaran su propio vestuario porque no podían permitirse tener un equipo de vestuario. Y luego, por ejemplo, el pagar, ¿no?, a los actores. Por ejemplo, este actor que comentamos que muestra la cara como Michael Myers, porque hay que decir que hubieron varias personas que interpretaron este personaje, cobró $25 por ese día. Por ejemplo, una anécdota es que Peter Cushing y Christopher Lee les ofrecieron ser el Dr. Loomis y rechazaron el papel porque realmente pues el sueldo que les iban a dar por interpretarlo iba a ser muy bajo y no lo aceptaron. Quizás luego se arrepentirían, ¿no? Podría ser, porque está claro que nadie esperaba que tuviera ese éxito la película. Sin embargo, el director también hace varios guiños, o podríamos decir que se inspiró en otro grande del terror, en otra película, como fue Psicosis. Exacto, Psicosis. Además le hace varios guiños, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera muerte que se produce en la noche de Halloween a la hermana de Michael Myers es un homenaje al asesinato, ¿no?, que hay en la ducha en Psicosis. Es decir, en ningún momento el espectador ve cómo el cuchillo se introduce en la carne. Después, por ejemplo, tenemos el personaje de Sam Loomis, de este doctor que caza a Michael Myers. Es el nombre que emplea el personaje el actor John Gavin en Psicosis. O, por ejemplo, este apellido después también pues como un homenaje a la noche de Halloween es tomado por Wes Craven para Scream, para el personaje Billy Loomis. Luego también tenemos la actriz principal de la noche de Halloween, Jamie Lee Curtis, que se convertiría en la reina del grito. Es hija de Janet Leigh, de la mujer que muere en la ducha en Psicosis. Luego también tenemos homenajes a Hitchcock, como por ejemplo el nombre de Thomas Doyle, que está cogido del personaje que interpreta Wendell Corey en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Y van apareciendo pues ciertos guiños, como por ejemplo la última escena que aparece en Psicosis hace referencia a Michael Myers en el momento en que entra en el armario para atacar a su hermana y le da un golpe a la bombilla. Son guiños que pues aquellos que somos aficionados al terror podemos llegar a captarlos y que te hacen gracia, ¿no? Es decir, mira, un pequeño homenaje, ¿no?, a esta película que admiras. Michael Myers, ¿podríamos decir que es un asesino en serie? Es un asesino en serie, no es un asesino en serie organizado, pero sí que lo es, ¿no? O sea, hay que contar pues el número
asesinatos que comete. Y además es lo que te comentaba, ¿no? Es un asesino en serie implacable. O sea, él actúa y parece que no hay nada que pueda detenerlo. Da igual que le disparen, da igual que lo quemen, siempre va a estar ahí. ¿Por qué el director decide ambientar esta película la noche de Halloween, que precisamente no habla esta noche de asesinos en serie, sino de fantasmas, de espíritus, de difuntos que vienen a visitarnos? Pues porque realmente pues lo encuentra como algo original, ¿no? Él en un principio tiene pensado con un amigo, con Bob Clark, hacer una secuela de Negra Navidad, de Black Christmas, pero bueno, llegan a tener un desacuerdo y Carpenter decide hacer pues la noche de Halloween. No es una idea original suya del todo, sino que es algo que le proponen, pero sí que lo encuentra atractivo, ¿no? Una noche de una festividad como Halloween, donde pues la gente pues se disfrazan. Es el mejor modo, ¿no? de pasar desapercibido. Un asesino, cuando todo el mundo va enmascarado, pues lo encontró interesante, ¿no? Además, la principal premisa de la noche de Halloween es un asesino que mata canguros, ¿no? Entonces, qué buena noche, ¿no? Puede ser esa. Canguros adolescentes para cuidar a sus niños. Iván, ahora para terminar, sabemos que su director estuvo hace poco en Sitges, sabemos qué ideas tiene para Michael Myers. La primera que podemos ver en los trailers es que esa máscara tan sencilla de 1978 ha sufrido una evolución brutal que prácticamente parece algo real, pero ¿ha destapado algo de cómo será este Michael Myers de 2018? Bueno, realmente, a ver, allí hicieron el preestreno de la película y estuvo obviamente hablando sobre el film. Es la primera vez que se implica desde la noche de Halloween. O sea, él no ha estado sí que estuvo en Sanguinario, implicado en parte de la producción, pero a partir de aquí nunca se ha formado parte, ¿no? de las secuelas. Entonces es algo importante, ¿no? Tener en cuenta que el director original ha vuelto, ¿no? a participar en cierto modo en la película para darle pues ese toque original que ha sido difícil de imitar en las secuelas. Pero Michael Myers va a seguir siendo Michael Myers. Va a seguir siendo Michael Myers, realmente es así. O sea, es el hecho de que se están saltando todas las secuelas y están continuando directamente desde la original. Y bueno, ahora sí, para terminar, si tuvieras que situar a Michael Myers en una escala, digámoslo así, de todos estos personajes de terror como Freddy Krueger, como Jason Voorhees, ¿en qué posición lo colocarías? Pues obviamente está más o menos a la par que Jason Voorhees. O sea, realmente parecen autómatas. No, si te fijas, son personajes que no corren y sin embargo llegan cazando acaban atrapando, ¿no? a las víctimas. Actúan simplemente por instinto y ya está. Obviamente Freddy Krueger en su caso es mucho más trabajado, ¿no? Es más maquiavélico. Le gusta jugar con las víctimas, le gusta rizar el rizo, ¿no? O por ejemplo otros personajes, como por ejemplo Chucky, el muñeco diabólico. Ocurre lo mismo que con Freddy, ¿no? Disfruta, ¿no? No simplemente va al asesinato simple, sino que le gusta también jugar con la víctima. Iván, como siempre ha sido un verdadero placer. Te dejamos que disfrutes de esta noche de Halloween, que me parece a mí que te gusta más a ti que a tus propios pequeños de la casa. A mí me gusta, yo lo disfruto también de la castañada, pero sí que es cierto que antes de que aquí se impusiera esta fiesta y sobre todo del modo estadounidense, yo sí que la disfruto de un modo más casero, ¿no? Es decir, pues con estas maratones de películas, hinchándome a palomitas, a golosina, parias, acabo con una hartura en el estómago que no me puedo mover en 3 días y me lo paso muy bien. Obviamente ahora con las niñas, que se hace esto del truco trato por las tiendas, por algunas casas y tal. Por lo que eso no, aunque no sea una tradición de aquí, es divertido, ¿no? Verlo que lo hacen. Y yo creo que no es incompatible, por mucho que haya gente que lo critique y que no esté de acuerdo. Yo creo que es algo que no es incompatible y que, como cualquier otra costumbre, hay que respetarlo. Y una buena excusa para saltarse la dieta mediterránea. Sí, yo me la salto, pero vamos, de metros.
En fin, pues te dejamos, Iván, que continúes con tu dieta personalizada para la noche de Halloween. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Informe Enigma. Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. Encontrándonos en una noche tan especial como la de Halloween, nos abordan muchísimas preguntas y una de ellas es ¿de dónde viene esta festividad que nuestros hijos, nuestros primos, hermanos, los más pequeños de la casa ya han adquirido como suya, como propia, y que la viven con muchísima ilusión? Para aclararnos estas cuestiones hemos invitado hoy a una compañera que es un poquito bruja, además de ser la directora del programa La Décima Puerta. ¿Cómo te encuentras, Juani? Muy bien, Jorge, muchas gracias y encantada de estar aquí contigo y todos tus oyentes, claro está. Juani, la primera pregunta, ¿de dónde viene esta festividad de Halloween? Pues mira, aunque muchos piensan que somos los europeos los que hemos absorbido esta festividad de los americanos, pues la verdad es que no es así, porque es en 1840 cuando esta fiesta llega a Estados Unidos y a Canadá, donde queda fuertemente arraigada por los inmigrantes irlandeses, que fueron los que transmitieron esta tradición a los Estados Unidos. Y es una festividad que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que significa fin de verano. Halloween significa víspera de los santos. Y se celebraba al finalizar, en esta festividad celta, se celebraba al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Los celtas vamos a apuntar que procedían originalmente de Asia y formaron el tronco como miembro del pueblo indogermánico, lo cual ya estaba establecido en el occidente de Europa y de alguna forma fue en el siglo XX a.C. donde ya habitaban el centro y el norte de Europa. Así que por el año 1000 a.C. aproximadamente, pues ya fue cuando se extendieron por las islas británicas, el norte de Francia, parte de Suiza, norte de Italia, y ya pues invadieron España en el siglo 9 a.C., si no recuerdo más. Y durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos, que las brujas alcanzaban su máximo poder, que las puertas del más allá se abrían por una noche y las creencias sobre ese velo mágico para el mundo de los muertos en esta noche de Halloween, quedando los dos mundos conectados. Se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos, y además era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. Eso, hoy en día hay muchas partes del mundo que lo siguen haciendo, colocar esa ventana para guiar a sus difuntos hasta su hogar. En muchas partes del mundo se sigue haciendo y preparando la cama de los seres que ya no están para que puedan descansar de ese largo viaje del más allá. Y todos estos ritos se practicaban durante esa noche y tenían también un carácter purificador, es una forma de liberarse de las malas energías, de la mala suerte, de todas las ataduras. Luego teníamos los druidas de la antigua Britania que pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte y se encendían gigantescas fogatas para ahuyentar a los espíritus malvados, y además se llevaba a cabo
sacrificios humanos para ver el futuro. Esta barbarie continuó hasta el siglo I después de Cristo, cuando los romanos llegaron hasta Britania de manos de Claudio y sus legiones, y estos civilizaron, por decirlo así, la festividad erradicando los sacrificios humanos. Y las creencias de estos druidas, que afirmaban que en esta noche del 31 de octubre pues se convocaba a los muertos para que pasasen del otro lado, es decir, del mundo de los fallecidos a este mundo de los vivos, y de alguna forma pues pedirle también ciertos favores, como las buenas cosechas o la buena suerte, la protección, la salud, la abundancia. Y bueno, pues estos espíritus se suponía que podían llegar hasta el más acá, iluminándolo con estos rituales y esas ofrendas que también se hacían a nivel de comidas, de bebidas, frutos dulces, etcétera. Luego también había que tener en cuenta que Dios, Dios de la muerte, si consideraba que ellos se habían portado bien, ellos me refiero a los ya fallecidos, si se habían portado bien y habían cumplido con sus deberes, pues podían llegar incluso esa noche a reencarnarse en animales. Y bueno, por el contrario, aquellos que no se portaban bien ni podían tampoco visitar a sus familias ni iban a poder disfrutar de esa noche antes de regresar al limbo. Así que la noche del 31 era considerada especialmente muy esotérica por los druidas, ya te digo, porque de alguna forma los dos mundos estaban conectados y era una manera de pedir a los dioses y a todos los seres del más allá esa bendición, esa protección, esa abundancia. Y bueno, pues ahí ya las artes adivinatorias de predicción sobre el nuevo año iban también dándose lugar para saber si iba a ser un buen año de cosecha, si iba a ser un año de prosperidad, y se aprovechaba el 31 de octubre para hacer todo ese tipo de averiguaciones, rituales, ofrendas, oraciones y conmemorar también un poco la memoria de esos difuntos, de esos seres que ya no estaban entre nosotros. Bueno, ahora sabemos de dónde proviene esta festividad, tenemos una ligera idea de que no viene de Estados Unidos como siempre todos hemos creído, pero hemos invitado a Juani para que nos profundice un poquito rituales para esta noche, para mantener a esos fantasmas un poquito a raya, ¿no? ¿Podríamos decir, Juani? Efectivamente, porque es importante. Fíjate que cuando ya tenemos una ciencia sobre este tipo de rituales, vamos a generar una energía donde, esa energía va tomando cierta fuerza. Y lo creamos o no, podemos llegar a ciertas experiencias también, que a veces pues uno no sabe por qué o intenta darle una explicación lógica a ciertas cosas que no la tienen, y a veces las energías nos hacen ciertas jugadas que más vale estar prevenidos, sobre todo en noches como estas, donde tantas energías se mueven, debido a que hay mucha gente que sí que tiene esa creencia con respecto a este tipo de rituales y este tipo de movimientos energéticos que se mueven. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un ritual a mano para protegernos, un ritual a mano para mejorar en el trabajo, que nos vaya bien en el amor? ¿Por qué no? Siempre, como se suele decir, por si acaso, ¿no? Pues os traigo esta noche un ritual para que sepáis cómo mover esa energía en casa, cómo mover esa energía vuestra propia, y que de alguna forma, pues oye, que le pidamos también a la energía de esta noche tan mágica y tan especial que nos vaya bien y que nos proteja de todo mal. ¿Te parece? Perfecto, cuando tú quieras. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a coger y vamos a hacer en la casa 3 cosas diferentes esa noche. Una será que detrás de la puerta de la entrada de casa, de la puerta principal, vamos a poner medio vasito de azúcar con unas monedas. De esa manera endulzaremos las energías del dinero hacia el hogar y guiaremos el dinero hacia casa. Entonces debe tener medio vasito de azúcar con 3 monedas de color dorado, ¿vale? De 10 céntimos, de 20 céntimos, 50 céntimos. Después, al día siguiente, cogeremos el azúcar, lo liaremos en un trapo blanco antes de tirarlo, o en un papel blanco, lo tiraremos, pero las monedas sí que las vamos a conservar en nuestro monedero todo el año, hasta el próximo año, sin gastarlas, ¿vale?
es trampa gastarlas, no se puede gastar. Después, lo que vamos a hacer es, en 3 partes distintas de la casa, sí que pondremos medio vaso de sal gorda, de la que se utiliza para el pescado, en 3 puntos distintos. Normalmente se suelen utilizar en habitaciones o podemos tener en cuenta también en un lugar como el salón, que es donde más tiempo podemos pasar. Esto lo que va a hacer es que absorba la energía negativa que haya en el hogar. Entonces, 3 puntos distintos de casa, 3 puntos donde colocaremos los medios vasos de sal gorda. Ese sería el otro paso. Y el siguiente paso sería poner un número de flores impares, ¿vale? Flores blancas y en impar también, porque la flor lo que va a representar es la vida, es la salud y es que renueve o renazca todas aquellas situaciones que tenemos un poquito bloqueadas. Entonces, la presencia de flores naturales va a ser importante también para esa noche de Halloween y, bueno, pues también de alguna forma va a mover nuestra energía de una forma positiva. De esa manera atraeremos el dinero, absorberemos las energías negativas y las flores nos ayudarán a que vayamos renovando y vaya floreciendo de nuevo esas situaciones que tenemos un poquito bloqueadas. Ese sería un ritual muy sencillo, solamente para esa noche. Después, si queremos mejorar el terreno económico únicamente, yo pondría en una habitación que tengamos un balconcito o en algún sitio que tengamos a la intemperie, si es posible, pondría un canastillo con hojas de laurel y monedas. Eso si queremos mejorar en el terreno de la economía. También hay otra opción, que si no podemos poner el canastillo a la intemperie, en vez de utilizar ese canastillo, utilizar un bote de miel entero con 7 hojas de laurel y 7 monedas. El bote de miel se pondrá en un lugar en alto de la casa, encima de un armario, en la última leja de cualquier armario, y lo tendremos todo el año, tampoco sin gastarlo. Si utilizamos el cestito, sí que lo recogemos al día siguiente, lo guardamos en un trozo de tela de color amarillo o dorado y lo metemos en el cajón donde tengamos la ropa interior. A ver, otro ritual que podemos hacer para mejorar en el terreno sentimental es coger una fotografía nuestra y de la pareja si tenemos, y en el caso de que no tengamos, sería una fotografía nuestra y cortaremos un corazón en forma de cartulina con la palabra amor. Nuestra foto tocará la cara de la otra persona si tenemos la pareja y tenemos foto de esta persona, y si no, pondremos la foto pegada a la palabra amor en la cartulina que se toquen. Se doblarán las 2 fotos o la cartulina todo lo chiquitín que podamos doblarlo y lo meteremos en un recipiente, en un tarrito, donde le pondremos primero una cucharada sopera de azúcar, después le echaremos un poquito de miel y lo último que vamos a echar será calabaza, importante ahí. Después cerraremos el tarro y le pondremos una velita de color rojo o blanco al lado del tarro y de esa forma moveremos nuestra energía en el terreno de la pareja o sentimental. Si no tenemos pareja, nos puede servir para mover esa energía en el terreno de la pareja y que venga alguien que sea, bueno, pues lo que más o menos podamos considerar nuestra futura pareja. Eso ya cada uno luego lo puede ir observando y puede ver si es la persona adecuada o no. Hay veces que decimos, bueno, después de un movimiento de energía me ha venido esto, pues entonces es esto lo que me tengo que quedar, ¿no? Hay también que darle ahí un poquito de tiempo y ver que esas energías vayan avanzando en caso de que no nos convenga lo que viene. Y luego, con respecto al tema de abrir caminos, que esto es, a veces nos sentimos ahí un poco estancados, nos sentimos ahí un poco que no sabemos muy bien qué dirección tomar o decisiones tomar en nuestra vida. Este ritual es muy positivo y además también se hace en muchos sitios de una manera un poco más a lo grande, que ahora si quieres, si nos da tiempo te lo explico, pero vamos a hacer una cosa, vamos a coger en un papel y vamos a poner todo lo malo o todas las situaciones que nos sentimos bloqueados o que no terminan de resolverse o que no avanzan y que esperamos un cambio. Vamos a escribir papelitos con cada situación y todos esos papelitos los vamos a doblar muy chiquitines también y los vamos a meter o bien en un saquito o bien nosotros mismos hacemos una bolsa de tela. Metemos todos esos papeles, esos problemas. Le vamos a poner hojas de laurel dentro junto a los papeles y después
vamos a coger y pasada la medianoche quemaremos ese saquito en una hoguera a ser posible. Si no fuera posible una hoguera, entonces procederemos de una forma segura a quemarlos en una cazuela de barro o en un recipiente resistente al fuego y en un sitio que sea seguro, claro está. Pero sí que será después de medianoche cuando hagamos esa quema y antes de que amanezca. De esa manera la energía también irá moviéndose para aquello que nos tenga ahí un poquito más obstaculizados o nos tenga ahí un poco más estancados, y de esa manera podremos darle ese empujoncito, esa intención positiva hacia que todo vaya avanzando. Simplemente con realizar este pequeño ritual ya queda en nuestro subconsciente de algo tengo que cambiar y algo tengo que empezar a hacer, es decir, que energéticamente también podremos lanzarlo de una forma positiva. Esto se hace sobre todo en la parte de Andalucía y zonas donde hacen como un muñeco grandote de espantapájaros y le meten todo lo malo, todos los problemas, lo escriben en papeles y lo van metiendo dentro del muñeco, donde lo terminan de rellenar de paja. Bueno, al muñeco le dan una paliza asombrosa, o sea, ya te desquitas de toda esa mala suerte, maltratas todo eso malo que te ha ido arrastrando durante todo el año y finalmente terminan quemando al muñeco para purificarlo y que el fuego pueda liberarnos de las ataduras y los estancamientos. Es muy curioso y por lo menos muy bien sí que se lo pasan. Porque... Un buen antiestrés, ¿no? Sí, total. Se lo pasan muy bien porque yo creo que ya la paliza que das al muñeco y ver a que pegarle la paliza al espantapájaros con todos sus problemas dentro es muy terapéutico, ¿eh? Yo creo que eso habría que hacerlo más de una vez al año. Pero sí que es una tradición en esta zona donde, oye, pues hay mucha gente que sí que lo hace, ¿eh? Juan, y lo que es muy curioso es que casi todos estos rituales se hacen de puertas para dentro de casa en la noche de Halloween, como si salir fuera peligroso. No, lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate, en la noche de San Juan es más propio hacerlo a orillas del mar, porque hay muchos rituales con el mar, también con la hoguera. El fuego también es muy purificador, tanto en Halloween como en San Juan. Pero aquí no es porque sea peligroso, yo creo que es la tradición de que antes pues se utilizaba más rituales de protección contra esos malos espíritus. Se pensaba que en un momento determinado a partir ya de una hora uno podía ser atacado por demonios o malos espíritus y había que dejar las ofrendas en la ventana de casa, que le dejaban alimentos para que no invadieran el hogar o para que no maldicieran a la familia. Ya habían ciertas horas donde se creían que los difuntos podías encontrártelos, ¿no? Deambulando por ahí por las calles y podías tener alguna aparición. Y entonces yo creo que la noche de Halloween era como un poco ya refugiados todos en casa, e incluso si puede ser durmiendo hasta mejor, ¿no? Y yo creo que ahora ya se va cambiando un poco esa tradición. Ahora se sale más, se disfrazan para espantar a esos malos espíritus, ya no se esconden. Pero sí que el tema de los rituales creo que es algo un poquito como más íntimo debido también a esa tradición antigua, ¿no? Y bueno, tampoco puedes llegar ahí en cualquier sitio y ponerte y decir, bueno, voy a poner aquí una velita para que me vaya bien esto y luego allí a vista de cualquiera. No, yo creo que más bien esa privacidad creo que va más bien por ese camino, ¿no? Por la tradición del ritual de protección y de que nos vaya bien en la casa, y creo que se ha ido llevando a lo largo del tiempo más bien por eso, por esa intimidad que uno necesita cuando hace este tipo de cosas, porque tampoco está bien visto. Juan, y ahora para terminar, ¿aconsejarías a la gente que en esta noche pongan una vela encendida? Lo digo porque hay mucho mito, leyenda o fábula, ¿no?, de que no sabes lo que realmente puedes atraer. Uh-huh. A ver, el tema de la vela, se pone la vela encendida, hay gente que la ponía en un farolillo para que, ¿no?, en la tradición, las almas de sus difuntos se encontraran en el camino a casa. Hay gente que dice poner velas dentro de casa atrae difuntos. Las velas dentro de casa, yo no he tenido ningún problema y he puesto muchas. No hay una invocación hacia un ser
o hacia un espíritu. Y sin embargo, hay veces que sin ninguna vela también hemos tenido pues casos donde se han alojado ciertas energías, ciertos entes, y no les ha hecho falta ninguna vela. La propia energía de la casa o del lugar, además tú lo sabes bien, que eres todo un investigador y un experto en psicofonías, y sin embargo no se han puesto velas, y hay sitios que tienen esa carga o se han sentido atraídos por un lugar por una energía, pero no por una vela. Entonces, yo llevo muchos años poniendo velas, tanto en Halloween como no Halloween, a lo largo de todo el año en casa, y bueno, de momento dentro de casa no puedo decir que me haya pasado nada, y de momento la noto bien y con una energía positiva, y ya no sé si es que la que le doy miedo soy yo y no se acerca, que eso también podría ser, pero no, la verdad es que nunca he tenido ningún problema por poner una vela dentro de casa. Bueno, pues con este consejo nos quedamos. Juani, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para darnos estos rituales y, bueno, pues estos pequeños consejos para esta noche de Halloween. El placer ha sido mío. Espero que tengáis una noche muy mágica y que todos vuestros deseos se cumplan. Eso esperamos, Juani. Un abrazo y hasta la próxima.